Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la geografía y el lugar en el que nos escuchen. Sean bienvenidos a una actualización del programa de Defender Rojava es Defender la Humanidad. Hace unas semanas publicamos un programa en donde contamos un poco de cuáles son los actores que estaban entrando en Siria y cuáles eran las situaciones que podrían llegar sobre la revolución de Rojava. Este programa se publicó en Kurdistán, América Latina, y se puede consultar ahí. Pero ahora queremos hacer una actualización nuevamente con el compañero Miguel de la Academia de la Modernidad Democrática, quien nos va a contar pues cuál es la situación actual, qué es lo que está pasando después de la caída del gobierno de Bashar al-Assad y qué escenarios se abren para el proceso de la revolución de Rojava. Las dificultades, desafíos y por qué insistir en defender Rojava es insistir en la humanidad. Compañero Miguel, cuéntenos entonces un poco sobre cuáles han sido los últimos acontecimientos de los últimos días para que tengamos un contexto más actualizado. Bueno, aquí viene una actualización breve de lo que ha pasado los últimos días en Siria y el norte y este de Siria, que sería la administración autónoma, también conocido como Rojava. Hace unos días atrás publicamos un resumen de la situación cuando se está desarrollando recién y se encuentra en Kurdistán, América Latina, kurdlat.com. Ahí se pueden ver un poquito más una descripción de los grupos que están involucrados y también un poquito de contexto histórico en que se encuentra la situación. Pero en breve puedo nombrar de que estas últimas semanas se ha ido desarrollando una guerra en Siria, liderada por Turquía, apoyada por las fuerzas hegemónicas Estados Unidos, Israel. Gran Bretaña está involucrada hasta cierto modo. Y lo que ha pasado en estos últimos días es de que la ciudad Minbij, que está al extremo occidente de Rojava, que es una ciudad plurinacional con mayormente árabes y kurdos, que ha sido un ejemplo también de la forma de cómo diferentes pueblos pueden vivir juntos en una situación difícil sobre una base democrática, ha sido invadida por fuerzas de la ENS, que sería el Ejército Nacional de Siria, que es un proyecto paramilitar de Turquía que se ha ido desarrollando los últimos 6 años en la zona como para llevar a cabo un ataque terrestre a través de fuerzas paramilitares, pero en fin dirigido por Turquía, y la ciudad ha sido ocupada. También han habido resistencia a través de túneles por parte de las fuerzas democráticas de Siria, la FDS, que son las fuerzas, la coalición que existe en la administración autónoma, que son fuerzas basadas en las asambleas populares, y han habido enfrentamientos muy duros, se fue escalando la situación y al parecer hay una dominación de fuerzas de ENS ahora en la zona. También las FDS declararon que se retiran de la zona, y en medio de todo esto el pueblo en Minbij se levantó en protesta para condenar los invasores, y ahí se aprovecharon algunas personas de entrar, los grupos de personas que estaban ahí, que eran miles y miles, y empezar a disparar con metralladoras para crear un caos, incluso creando noticias falsas de que las FDS estaban haciendo eso, pero las FDS salieron con una proclamación directamente descartando eso, que no tiene ninguna base en la realidad. Son personas que provocan probablemente en conjunto con las ENS y Turquía para crear una división dentro de la sociedad y un levantamiento contra las FDS, pero en fin no se logró en ese sentido. También se puede informar de que todavía hay gente que están tratando de salir de las zonas que primero fueron atacadas, que es Shabba y zonas que están cerca de Afrin, que son zonas que se ocuparon en los primeros días, y hay muchos refugiados. Han habido hasta 200.000 refugiados que han tratado de salir de la zona y aún no han alcanzado a Minbij, pero aún así las fuerzas paramilitares de Turquía, la ENS, están secuestrando a personas ahí, también están bloqueando, no están dejando que pasen las personas, totalmente en desacuerdo con las leyes internacionales, ¿no?
entonces hay una dificultad humanitaria ahí, un problema humanitario al que se también está pidiendo apoyo internacional para recibir a los refugiados que están llegando a la zona occidental, el extremo occidental de Rojava. El gobierno de Turquía también ha dicho en varias exclamaciones explícitamente que después de Minbić quieren tomar a Kobane, y Kobane es un lugar muy simbólico en cuanto a la resistencia histórica que se ha llevado ahí. En los años 2014-2015 se llevó una lucha contra el Estado Islámico que paró el avance continental que estaba llevando el Estado Islámico hasta ese momento. Ahí el mismo pueblo de Kobane logró pararles el avance y evitar también de que el Estado Islámico se convirtiera en una fuerza que quiera dominar todo el Medio Oriente. Incluso en ese momento se estaba viendo que estaban atacando muchos lugares en Europa, bueno, influencia en otras partes del mundo también. Entonces ahí se quebró eso, por eso Kobane ha sido un punto histórico de resistencia, y ahora por eso también el Estado turco, que tiene el proyecto de aniquilar a la resistencia kurda, ha tomado eso como una meta de atacar a Kobane, y se han iniciado bombardeos aéreos para atacar ahí, y han muerto por lo menos 30 personas civiles en esos ataques, y están saliendo imágenes nuevas de eso a lo cuanto se desarrolla. Entonces Kobane está en un peligro de ser invadido, pero con el compromiso que ha mostrado el pueblo de Kobane antes, tenemos esperanza también de que ahí se va a crear un punto de resistencia donde no se permita que pasen los invasores. También han habido intentos más hacia el sur, como siguiendo la línea de Minbić hacia el sur. Entre medio Minbić y Kobane hay un río que pasa, que es el Éufrates, y ahí hay una hidroeléctrica que sirve más o menos a 1 millón de personas con electricidad, que dentro de la revolución fue un proyecto grande recuperar eso y tratar de hacerlo funcionar, y se logró, pero ahora está siendo atacado. Se atacó de forma muy brutal, muy dura, incluso durante un alto al fuego, ¿no? Se había hecho un trato de alto al fuego hasta el 16 de este mes, pero después de un día más o menos, Turquía con sus fuerzas paramilitares atacaron ahí, tomaron aprovecho de la situación de alto al fuego, y con la intención de tomar eso y cortarle la electricidad a todas esas personas, pero no lo lograron, fueron repelados por las fuerzas democráticas de Siria, y ahora está en una estabilidad relativa la zona protegida, y también se ha declarado como una zona desmilitarizada. También salen muchas imágenes del resto de Siria, ¿no? Fuera de Rojava, donde las HTS, las Hayat Tahrir al-Sham, han dominado la zona, y bueno, a veces se muestran como una fuerza más o menos moderada por los medios occidentales, o quizás como unos rebeldes que están liberando al pueblo de Siria de un dictador que sería Bashar al-Assad, pero se ve en sus prácticas que están ejecutando a las personas cuando ya están en el piso, están pidiendo por sus vidas, están siendo maltratadas. O sea, con las propias palabras de los líderes del Hayat Tahrir al-Sham, ellos no son moderados, son islamistas, son fundamentalistas, yihadistas, y lo están mostrando también en la práctica, así que no hay que tener duda de las intenciones que ellos tienen ahí. También al extremo sur de Siria, Israel sigue bombardeando y tratando de tomar terreno, y van avanzando, y es lo que demuestra también que esto es una continuación del proyecto que se inició en Palestina y en Líbano. Entonces es una forma de fortalecer a Israel en la zona, porque es el punto de alianza que tiene Estados Unidos, ¿no? Y las fuerzas hegemónicas, algunos estados europeos, y bueno, con esos intereses que tienen ahí de abrir ese espacio para llevar a cabo comercio internacional entre Asia y Europa, se nota muy bien cómo esta ofensiva que se inició desde el norte de Siria ahora se está intentando conectar con el sur, ¿no? Entonces, continuando ese proyecto que se inició por Israel con los ataques hacia Gaza y Palestina. Entonces, plan de un proyecto internacional capitalista, no hay que tener duda de eso. En todo esto, la administración autónoma en el norte y este de Siria ha invitado a las HTS a un tipo de trato, ¿no? Porque es el tipo de ideología que tienen, de siempre buscar el diálogo, y las propuestas que se han hecho ahí es, por ejemplo, que se respete la autonomía de la zona kurda, pero la HTS, la propuesta que hicieron era arabizar toda la zona, o sea, un plan nacionalista
que no incluye ningún tipo de autonomía para Kurdistán en esa zona. Entonces están demostrando ya de forma bastante clara las intenciones que tienen ahí, que es poner a una cultura como dominante en la zona y no respetar los derechos de otras nacionalidades, otras naciones. Entonces lo que se ve ahí es de que hay una situación muy peligrosa. Hay ciudades que están bajo mucha presión como Kobane y también la zona de Sheikh Maksud, que está al centro de Alepo, que está rodeado, y obviamente ahí hay un llamado por las organizaciones kurdas como la KCK, que va convocando a la gente a unirse a esa lucha, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes de Kurdistán lo están llamando todos a unirse a la lucha, a defender los territorios, están llamando al sur, al norte, a todas las zonas de Kurdistán que se unan a esa lucha. También están haciendo un llamado a la comunidad internacional que alcen su voz para que esto no quede en silencio, porque el carácter de la situación no se está describiendo mucho en los medios occidentales o burgueses. Entonces hay una necesidad de hablar de esto, de contar lo que está pasando y también de juntar esfuerzos para apoyar eso, ¿no? Porque al final es una revolución popular que, a modo que ha podido, ha entregado también a la comunidad internacionalista en términos de idea, esperanza de que es posible un mundo diferente, y entonces se llama a defender eso. Y bueno, este sería como una actualización que se está grabando hoy día el 14 de diciembre a la 1, y vamos siguiendo el tema, vamos a ver cómo se desarrolla esto y les vamos a ir grabando nuevos audios para que puedan seguir. Muchas gracias.